El sistema circulatorio sanguíneo presenta pues corazón, vasos sanguíneos y obviamente sangre. El día de hoy hablaremos netamente de la parte de corazón. El corazón es un órgano muscular fibroso que se encuentra entre los pulmones en una zona llamada mediastino. El mediastino fija el corazón a través de dos estructuras conocidas como pericardio fibroso y los grandes vasos sanguíneos. El pericardio fibroso es tejido conectivo denso, o también llamado fibroso, que fija el corazón al diafragma y lo fija a la pleura, que es una envoltura fibrosa que cubre el pulmón. Y también pues el corazón es fijado al mediastino debido a la presencia de los grandes vasos sanguíneos que emergen de él por la parte de la base. Características del corazón. El corazón, como se indicó en unos segundos, tiene una base ubicada en la parte de arriba. Tiene la forma realmente de un cono invertido. La base se encuentra arriba, hacia la derecha y ligeramente mandado hacia atrás, mientras que la punta del corazón se ubica hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la izquierda y ligeramente hacia adelante. Es decir, la base del corazón se encuentra arriba y de esa base nacen los grandes vasos sanguíneos. Si trazamos una línea media en el cuerpo, descubrimos que las 2/3 partes de la masa del corazón se van hacia la izquierda. Su peso es cerca de 350 gramos, mide 10 por 10 por 7 centímetros. Descansa sobre el diafragma y se dice que es una bomba aspirante e impelente debido a que aspira sangre y luego la bota. Cuando el corazón aspira sangre, ese fenómeno se llama diástole, y cuando la impele o la bota se llama sístole. Algo importante del corazón es que presenta dos surcos. El surco aurículo-ventricular, que es transversal, que separa aurículas de ventrículos, y el surco longitudinal, llamado surco interventricular, que separa ventrículo derecho de ventrículo izquierdo. Por esos surcos pasan los grandes vasos que alimentan a tu corazón, que son tanto la arteria como la vena coronaria. Tu corazón presenta envolturas, ¿no? Envolturas conocidas como pericardios, ¿sí? Pero también presenta caras. La cara inferior se llama cara diafragmática, la cara anterior se llama cara esternocostal y la cara del lado izquierdo, cara pulmonar izquierda. Hay que tomar en cuenta que no existe cara pulmonar derecha, ya que el corazón no golpea al pulmón derecho, más bien sí al izquierdo. En el gráfico de abajo logras ver los vasos sanguíneos que salen de la base del corazón, o sea de arriba, que son la vena cava superior, la vena cava inferior, la arteria aorta que forma un arco y la arteria pulmonar o tronco de la arteria pulmonar para otros. También se logra ver en la parte de atrás a las famosas venas pulmonares, que son las únicas venas con sangre arterial. Como indicamos, las envolturas del corazón se conocen como pericardios. Está primero el pericardio fibroso, hecho de tejido conectivo fibroso, denso e irregular, es poco elástico y resistente al estiramiento, ¿no? Sus funciones del pericardio fibroso son evitar el estiramiento excesivo del corazón, proporciona protección al corazón y fija el corazón al mediastino. La otra hoja o pericardio del corazón es el pericardio seroso. El pericardio seroso es más interno, más delgadito, hecho de tejido conectivo, muy delgado, y pues que presenta a su vez dos hojas, que son la hoja visceral pegada al corazón y la hoja parietal pegada al pericardio fibroso. Entre ambas hojas hay un espacio llamado espacio o cavidad pericárdica, llena de un líquido llamado líquido pericárdico, segregado por células que se encuentran en este mismo pericárdico, células pericárdicas, cuya función es netamente lubricante. Reduce el rozamiento entre ambas membranas, ya que estas membranas, por ser muy delicadas, pues al rozarse pueden dañarse y pueden inflamarse, causando el fenómeno de pericarditis. Pues lo importante es que en las paredes del corazón encontramos las tres paredes más famosas, que son la pared interna llamada endocardio. El endocardio es una de las tres capas paredes del corazón. Está formada por endotelio y pues cubre como una lámina delgada también de tejido conectivo que se encuentra debajo de él. Tapiza las cámaras y válvulas cardíacas. El endocardio se continúa con el endotelio de los grandes vasos sanguíneos. Luego sigue el miocardio. El miocardio es tejido muscular cardíaco que se encarga de dar la contracción o acción de bombeo al corazón. Es la parte más gruesa del corazón. Es mucho más gruesa a nivel de los ventrículos que el de las aurículas. Se dice que el ventrículo izquierdo tiene una pared mucho más gruesa que el ventrículo derecho en cuanto al miocardio. Luego viene el epicardio. El epicardio es una lámina muy delgada formada por mesotelio y tejido conectivo también delgado. Ahora, este epicardio cubre a las arterias y venas coronarias por fuera. De acuerdo, eso también tomar en cuenta. Pero el epicardio resulta ser la misma hoja visceral del pericardio seroso. De ahí que la hoja visceral también se conoce como epicardio. Aquí logra verse al corazón sin el epicardio. Se logra ver aquí las arterias coronarias. Si se fijan bien, las arterias coronarias alimentan al corazón y son ramas de la arteria aorta, que es esta. Identificas en la parte de atrás a la vena cava superior y delante de la arteria aorta a la arteria pulmonar.
Pero no solamente puedes ver a las arterias coronarias pasando por los surcos, también puedes ver al lado de la arteria coronaria a la vena coronaria. O sea, las venas coronarias, al igual que las arterias coronarias, también pasan por los surcos que tiene tu corazón, vale decir el surco transversal o aurículo ventricular, también llamado surco coronario, y el surco interventricular. Ver algo interesante: si este es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo, la punta del corazón parece estar netamente en el ventrículo izquierdo. Pero algo que llama la atención a nivel de las aurículas son pequeños cuernos que ya tiene. Esos pequeños cuernos o bolsas que tienen las aurículas se conocen como orejuelas o auriculillas. Las orejuelas aumentan la capacidad de las aurículas para que ellas, junto con la aurícula misma, junten sangre y puedan llenar de sangre a su respectivo ventrículo. Recordad importante el asunto: según el gráfico de arriba, los ventrículos son bastante grandes. Aproximadamente el 80% del corazón es puro ventrículo, dejando las aurículas solamente el 20%. Por lo tanto, las aurículas necesitan de las orejuelas para juntar sangre y llenar de sangre a sus respectivos ventrículos. Las orejuelas se encuentran arrugadas debido a la presencia de unos músculos llamados músculos pectíneos. Hay que tomar en cuenta que las aurículas internamente tienen pared lisa. Para poder entender con respecto a las aurículas, ventrículos y su relación con los vasos sanguíneos, debemos recordar una mnemotecnia clave para lo de corazón. El corazón forma parte del sistema circulatorio, la parte central del sistema circulatorio. Colocamos corazón en la parte media y en los costados colocamos vasos sanguíneos. Luego colocamos la palabra baba. Vena, aurícula, ventrículo, arteria. Recordar que solo hay un vaso sanguíneo que empieza con V, que es la vena, solo un vaso sanguíneo que empieza con A, que es la arteria, y del corazón las dos partes que son aurículas y ventrículos. Entonces la palabra baba significa venas, aurículas, ventrículos, arterias. Por lo tanto, las venas ingresan a las aurículas botan sangre a los ventrículos y los ventrículos terminan originando a las arterias. Sabiendo bien eso, entonces a la aurícula derecha desembocan venas, al igual que a la aurícula izquierda, y que de los ventrículos salen arterias. Pero lo primero que hay que tomar en cuenta es que aurícula derecha y ventrículo derecho tienen sangre venosa. Eso es lo importante tomar en cuenta. La derecha es netamente de sangre venosa. Están separados de aurícula y ventrículo izquierdo por dos tabiques. El tabique interauricular, que separa aurículas entre sí, y el tabique interventricular, que separa ventrículos. Pero la aurícula derecha y el ventrículo derecho presentan sangre venosa, y la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo presentan sangre arterial. Ahora bien, siguiendo la indicación anterior, las aurículas pues reciben a las venas. A la aurícula derecha se ingresan tres venas, que son la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno venoso coronario. De las tres venas que se meten a la aurícula derecha, dos presentan válvula, que es la vena cava inferior con su válvula de Eustaquio y el seno venoso coronario con su válvula de Tevesio. Entre aurícula y ventrículo derecho está la válvula tricúspide que la separa. En el lado izquierdo, la aurícula izquierda recibe las cuatro venas pulmonares. Las cuatro venas pulmonares que se meten a la aurícula izquierda son las únicas venas que presentan sangre arterial. Las venas pulmonares vienen de los pulmones, van a la aurícula izquierda y la aurícula izquierda le da sangre al ventrículo izquierdo a través de la válvula bicúspide, también conocida como válvula mitral. Si hablamos ahora de los ventrículos, fijarse que los ventrículos tienen forma cónica, a diferencia de las aurículas que eran más cuboides. El ventrículo derecho origina a la arteria pulmonar. Entre ventrículo derecho y arteria pulmonar está la válvula sigmoidea pulmonar o semilunar pulmonar. La arteria pulmonar, puede también algunos autores le llaman tronco de la arteria pulmonar, origina a la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. Para otros, pues sería la arteria pulmonar neta, el tronco, sería la arteria pulmonar, y originaría la rama izquierda y rama derecha de la arteria pulmonar. Da lo mismo, da igual en ambos casos, los autores no se ponen en acuerdo para saber si es arteria pulmonar o tronco de la arteria pulmonar. El asunto es que del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. La arteria aorta se comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula sigmoidea aórtica o válvula semilunar aórtica. Hay que tomar en cuenta que la arteria aorta forma tres segmentos, que son la aorta ascendente, el callado aórtico, que es una especie de arco que termina envolviendo a la rama de la arteria pulmonar derecha, y luego desciende para ser aorta descendente. En este gráfico se logra ver algunas partes del corazón externamente. Se ve la vena cava superior, se ve la vena cava inferior. A la orejuela derecha, recordad que la orejuela tiene pared arrugada debido a los músculos pectíneos. La aurícula se encuentra detrás de él. Y pues también se ve al ventrículo derecho y al tronco de la arteria pulmonar y su arteria pulmonar izquierda y derecha. Recordad que la arteria pulmonar derecha se encuentra ahorcada por el callado de la aorta.
¿ya? Luego se ve acá la aorta descendente y pues también se ve a la orejuela izquierda, arrugada también, la aurícula izquierda se encuentra atrás y también se ve el ventrículo izquierdo. Donde debería ser el surco coronario y el surco interventricular se logra ver solamente grasa, ¿no? Recontar entonces, los surcos están envueltos en grasa, protegidos por grasa y pues encima se encontraría el epicardio. También se logra ver al fondo a las 4 venas pulmonares ingresando hacia la aurícula izquierda. En este gráfico se logra ver lo mismo, solo que en movimiento. Se ve a la vena cava superior, a la orejuela derecha, al surco coronario o aurículo ventricular, al ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, tronco de la arteria pulmonar y sus 2 ramitas, derecha e izquierda, ¿sí? El callado aórtico, que luego es el descendente, ¿no? La vena cava inferior, vena cava superior, que terminan en la aurícula derecha, y las 4 venas pulmonares que terminan en la aurícula izquierda. Morfología interna. ¿Cómo se ve internamente cada cavidad del corazón? En el caso de la aurícula derecha, como indicamos, como es la aurícula tiene pared lisa y delgada. Ahí se logra ver el ingreso de las 2 venas cavas, tanto la vena cava superior como la vena cava inferior, que ingresan hacia la aurícula derecha, solo que la vena cava inferior presenta la válvula de Eustaquio, como puedes ver ahí. Y pues ahí se ve también la válvula de Tevesio del seno venoso coronario. Ambas válvulas se juntan y forman un tendón llamado tendón de Todaro. Ahora, algo importante, ese tendón de Todaro se dirige al tabique interauricular. Este es el tabique que separa las aurículas. O sea, detrás de él debe estar la aurícula izquierda. En pleno tabique se encuentra un hundimiento, ya conocido como fosa oval. La fosa oval está rodeada por un anillo fibroso llamado anillo de Busens. El asunto es que si hemos hecho un corte de la aurícula, logramos ver parte de la orejuela con las paredes arrugadas. Sabemos que esas arrugas fueron causadas por los músculos pectíneos que se encuentran en esta zona de lonja cortada. Luego, adelantito de esa porción de músculos pectíneos, se logra ver una dilatación llamada tubérculo lower. Si logramos colocar esto encima de la cubierta donde debe estar, el tubérculo lower coincidiría a la altura donde se encuentra la fosa oval. Luego se ve al fondo a la válvula tricúspide, significa que el siguiente sería el ventrículo derecho. Algo importante que tiene que tomarse en cuenta es que en el tabique interauricular, como se vio, existe una pequeña fosa llamada fosa oval. La fosa oval se encuentra rodeada por el anillo de Busens. Resulta que esta fosa oval se encuentra justamente al frente del tubérculo lower, que es el tubérculo que separa a la vena cava superior de la vena cava inferior. Ahí se logra ver ambas venas cavas, ¿cierto? Superior e inferior, y pues en el centro al tubérculo lower, también llamado tubérculo intravenoso, que es el encargado de desviar las sangres de ambas venas cavas en dirección justamente al tabique, y justamente esa desviación de sangre hizo de que se formase ese hundimiento llamada fosa oval. En la configuración interna de la aurícula izquierda se logra ver su pared lisa y la presencia del ingreso de las 4 venas pulmonares que, como puedes ver, presentan sangre arterial. En el ventrículo derecho se logra ver la válvula tricúspide y unos musculitos llamados músculos papilares o columnas carnosas de primer orden. Luego se ven las columnas carnosas de segundo orden y pequeños bultos que son las columnas carnosas de tercer orden. O sea, netamente tu ventrículo está arrugado debido a la presencia de estos músculos llamados columnas carnosas. Ahora, de tu ventrículo derecho emerge la arteria pulmonar, como puedes ver ahí, se ha abierto y se logra ver a la válvula sigmoidea pulmonar, que presenta 3 hojitas o valvas, ¿no? Aquí se ve a la válvula sigmoidea pulmonar ya abierta, y se logra ver a las 3 valvas, ¿no?, de la válvula sigmoidea, pero también se logra ver pequeños granos que tiene la válvula sigmoidea. Esos granitos se conocen como nódulos de Morgagni. En el ventrículo izquierdo, que se comunica con la aurícula izquierda a través de la válvula tricúspide, igual también se encuentran cuerdas teninosas que jalan la válvula hacia abajo y los músculos papilares o columnas carnosas. Pero también se ve el origen de la arteria aorta. La arteria aorta presenta en su origen una válvula similar a la que presenta la arteria pulmonar, llamada válvula sigmoidea aórtica, que presenta 2 agujeritos. ¿No? Los agujeritos son las emergencias de la arteria coronaria, las primeras hijas de la arteria aorta. Pero la válvula sigmoidea aórtica, en este caso válvula sigmoidea aórtica, ¿sí?, presenta nodulitos también como lo presentaba la pulmonar. Sus nódulos se llaman nódulos de Arancio. Entonces recordad, la válvula sigmoidea pulmonar presentaba los nódulos de Morgagni, mientras que la válvula sigmoidea aórtica presenta los nódulos de Arancio. El corazón presenta 2 circuitos. El circuito llamado circuito sistémico, ¿no?, que es la circulación mayor, y el circuito pulmonar o circulación menor. Todo empieza en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo origina la arteria aorta, que, como dijimos, va a todo tu cuerpo, a los tejidos del cuerpo, le entrega oxígeno a los tejidos del cuerpo en un fenómeno llamado tisulosis, que es la oxigenación del tejido, y el tejido devuelve a la sangre el CO2, transformando así la sangre arterial en sangre venosa. Esta sangre venosa de
de los capilares, pues terminan juntándose y regresando al corazón a través de dos venas, las llamadas venas cavas. Las venas cavas ingresan al corazón, solo recuerda que una de ellas tiene la válvula de Eustaquio, que es la vena cava inferior, y ahí termina la circulación sistémica, también llamada circulación mayor. Sin embargo, hay otra circulación llamada circulación menor o pulmonar, que está formada lentamente por el ventrículo derecho, que origina a la arteria pulmonar, la cual se divide en dos ramas, va a los pulmones y hacen hematosis, o sea, oxigenan o botan, CO2 hacia el pulmón, y el pulmón devuelve a la sangre el oxígeno en el fenómeno de hematosis. Entonces, hematosis significa oxigenación de la sangre. Una vez que la sangre se ha oxigenado, regresa al corazón bajo la forma de 4 venas pulmonares con sangre arterial. Estas 4 venas pulmonares ingresarán a la aurícula izquierda, obviamente terminando así el circuito pulmonar. Entonces hay que tomar en cuenta los dos circuitos que se logran mencionar, y pues hablaremos después del tercer circuito, que es el circuito coronario. En este gráfico se logra ver a simple vista a la vena cava superior, a la arteria aorta y la arteria pulmonar. Se logra ver las orejuelas, tanto derecha como izquierda, y se logra ver a la aurícula izquierda en su plenitud, y se logran ver 2 de las venas pulmonares que se meten a la aurícula izquierda. También se logra ver al ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Pero también se logra ver a la arteria aorta donde se ve la emergencia de las arterias coronarias, que, como dijimos, pasan por los surcos. Ahora, las arterias coronarias se ven también junto a ellas las venas coronarias, que son las que sacan sangre sucia del corazón, y pues estas venas coronarias se van hacia atrás, y cuando las seguimos por atrás, las venas coronarias se juntan y forman una enorme vena llamada seno venoso coronario, que, como tú recuerdas, ingresa al final a la aurícula derecha. ¿Ah? Entonces al final se logra ver el seno venoso, no se ve a su válvula de Tevesio, se ve a la vena cava inferior, no se ve la válvula de Eustaquio, arriba está la vena cava superior, esta sería la aurícula derecha y esta sería la aurícula izquierda con sus 4 venas pulmonares. Este es un gráfico del corazón visto por atrás. Fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria sistémica que ocurre con una infección a la garganta, causada por un estreptococo llamado estreptococo beta hemolítico. Puede causar daño a las válvulas cardíacas, sobre todo ataca a la válvula mitral y a la válvula sigmoide aórtica, o sea, el lado izquierdo del corazón. Las válvulas ya no pueden cerrarse correctamente y, sin embargo, se abre en forma normal. El daño puede ser permanente. Gobierno nervioso del corazón. Se supone que el sistema nervioso está gobernado por simpático y parasimpático. El simpático gobierna a los nódulos y aurículas del corazón junto con los ventrículos. Prácticamente todo el miocardio es gobernado por el simpático, mientras el parasimpático solo gobierna nódulos y aurículas. El sistema de conducción nodal es un conjunto de músculos capaces de conducir corriente por todo el corazón. No son nervios, son músculos, y está formado por 2 nódulos y fibras musculares que los conectan. Estos nódulos son el nódulo sinusal, ubicado en la desembocadura de la vena cava superior, también llamado marcapaso primario, o nódulo sinoauricular o de Kate y Flack. Él se encarga de despolarizar o pasar corriente hacia las aurículas a través de las fibras internodales de Torell, Bachmann y Weckenbach. Sin embargo, hay otro nódulo, ubicado en la parte baja del tabique interauricular, que es el nódulo aurículo-ventricular o marcapaso secundario, también llamado nódulo de Ashov-Tawara. Este nódulo manda corriente a través de la cejís y luego de sus 2 ramitas. Esta corriente no electrocuta al corazón, pero cuando pasa la corriente hacia las fibras de Purkinje, ellos ya comienzan a despolarizar al corazón, causando la contracción de este y principalmente pues el bombeo de sangre hacia las arterias. Quise lograr ver una representación del sistema de conducción, ver cómo la corriente empieza en el marcapaso primario y luego pasa al marcapaso secundario que despolariza a los ventrículos. El músculo en reposo tiene una carga de menos 90 milivoltios. En ese momento, el músculo recibe una carga eléctrica dada por el ingreso de sodio al músculo cardíaco. Es decir, el nódulo sinusal o marcapaso primario, al igual que el nódulo aurículo-ventricular, tiene la propiedad de mandar sodio al músculo cardíaco. Una vez que el sodio ingresa al músculo cardíaco, este músculo cardíaco pasa su carga de menos 90 milivoltios hasta más 30 milivoltios. Es decir, el ingreso de sodio, que tiene carga positiva, hará de que el músculo cambie de carga negativa a carga positiva. Este fenómeno se llama despolarización y dura muy poco tiempo, de 3 a 5 milisegundos. Ahora, el asunto es que ese ingreso de sodio provoca este cambio de carga, haciendo que el voltaje
aumente. Y eso hace de que el corazón pues comienza a contraerse debido a la corriente de sodio. Ahora bien, una vez que el músculo pues recibe el sodio, para mantener una contracción sostenida hace falta que ingrese calcio. El calcio ayudará a que la contracción se mantenga durante un buen tiempo de unos 250 milisegundos. Sin embargo, si el calcio ingresa, la carga seguiría subiendo. Así que para evitar que la carga suba y se mantenga en un estado estable de 30 hasta 0 milivoltios, pues es necesario que alguien neutralice la entrada de calcio. El calcio ayuda a la contracción muscular sostenida, pero alguien tiene que evitar que esto pues dañe al corazón, debido a que, como saben ustedes, el calcio tiene más electropositividad que el sodio, puede terminar electrocutando el corazón y lesionando fibras cardíacas. Entonces, para evitar esta lesión de fibras, ¿no?, y mantener una contracción sostenida, hace falta que el calcio sea neutralizado con la salida de alguien positivo, que sería el potasio. Entonces, en un estado llamado meseta, el calcio ingresa al corazón para mantener la contracción, mientras que sale el potasio para neutralizar su entrada, ¿no? Este estado de meseta, como dijimos, dura cerca de 250 milisegundos. Luego de ahí, el corazón ya tiene que relajarse, luego del estado de contracción, así que sigue saliendo potasio con el fin de que la carga vuelva a ser negativa de menos 90 milivoltios. La salida de potasio se conoce como repolarización y dura más o menos 45 milisegundos. Ahora, una vez que ha ocurrido la salida de potasio, el músculo comienza a relajarse, ¿no?, haciendo el fenómeno de diástole. Entonces, cuando el sodio ingresa, el corazón se contrae haciendo sístole, se mantiene la contracción por la entrada de calcio y la salida de potasio en estado de meseta, y luego pues al salir potasio, el corazón se repolariza y vuelve al estado de reposo. Repolarizar significa regresar al polo anterior, de más 30 milivoltios nuevamente cae hasta menos 90 milivoltios. Sin embargo, tiene que haber un periodo refractario, un periodo en donde el sodio llega a ser eliminado nuevamente del corazón y el potasio llega a ser nuevamente ingresado al corazón. Ese fenómeno lo hace la bomba de sodio-potasio ATPasa. También lo mismo ocurre con el calcio y el sodio, cuando terminamos sacando el calcio del músculo y metiendo el sodio hacia la célula. Luego este sodio saldrá cuando entre el potasio. Estas bombitas harán de que todo vuelva a la normalidad y se repita el fenómeno del potencial de acción de sodio, potasio y calcio. Pero, ¿esto cómo se representa en los gráficos del electrocardiograma? Hay que tomar en cuenta bien que si la onda sube, ¿no?, si la onda del electrocardiograma sube, es porque se está ingresando sodio hacia el músculo cardíaco, ya que en ese momento pues la carga sube de 0 o de menos 90 hasta más 30 milivoltios. Entonces la onda P va a representar la entrada de sodio hacia el músculo cardíaco, en este caso será las aurículas. Ese fenómeno se llama despolarización auricular. Obviamente, como dijimos, despolarizar es cuando cambias de carga negativa a carga positiva. Entonces la onda P representa la despolarización auricular y, como ustedes ven, siempre va hacia arriba, hacia el signo positivo. Entonces hay que tomar muy en cuenta, cuando algo se despolariza, o sea, absorbe sodio, la onda va hacia arriba, o el pico va hacia arriba, y cuando va hacia abajo la línea isoeléctrica, pues significa que estás perdiendo potasio. Entonces recordar, la línea isoeléctrica es la línea en donde el corazón no conduce nada de energía eléctrica, ya simplemente se encuentra en neutro. Si la onda sube, te estás despolarizando; si la onda baja de esa línea isoeléctrica, te estás repolarizando. Entonces la onda P representa la despolarización de las aurículas. Entonces las aurículas en este momento están absorbiendo sodio. Luego, después de eso, la aguja baja al punto Q y punto S. Mientras baja la aguja estaríamos repolarizándonos. Dice que el complejo QRS en su punto Q y S representan la repolarización de las aurículas. Sin embargo, en medio de la repolarización auricular, la aguja vuelve a subir nuevamente por encima de la línea eléctrica. Eso significa que alguien está absorbiendo sodio. Mientras que las aurículas están repolarizando, o sea, botando potasio para entrar en reposo, de repente el ventrículo comienza a absorber sodio, y eso provoca el fenómeno de despolarización ventricular. Entonces el complejo QRS representa dos cosas. Si la aguja baja, pues representa la repolarización auricular, y pues si comienza a subir en el medio es porque está empezando la despolarización ventricular. Entonces el complejo QRS representa tanto la repolarización auricular como la despolarización ventricular. Luego aparece una onda T que también va para arriba. Pero esta onda T que va para arriba representa la repolarización ventricular. O sea, cuando el ventrículo está perdiendo potasio para entrar en reposo. Y esto pues parece un poco contraproducente, porque si se está repolarizando, la aguja debía ir hacia abajo y no hacia arriba, formando una onda T invertida, y no como la que se está viendo ahora, que es una onda T positiva. ¿Por qué razón aparece una onda T yendo para arriba cuando debería ir para abajo? Pues hay varias explicaciones. Una de ellas
es debido a que la onda T, la onda de repolarización, va desde el epicardio hacia el endocardio, debido a que el endocardio está presionado por la sangre que está en los ventrículos. Sin embargo, la onda de repolarización está coincidiendo con la onda de despolarización, pues el ventrículo aún se sigue despolarizando debido a que tiene una enorme masa de músculos. Entonces hay todavía despolarización mientras se está dando la carga de repolarización. Entonces en algún momento la onda de repolarización va a chocar con la onda de despolarización, que pues aún es muy grande, y esta termina empujando. La onda de despolarización del endocardio termina empujando a la onda de repolarización del epicardio, y esto hace que la onda T se vuelva pues invertida a lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces la onda T se vuelve positiva debido a que está siendo impulsado por la onda de despolarización tardía, ¿no?, que ocurre en estas fibras musculares cercanas al endocardio. Entonces, representando el electrocardiograma, la onda P, dijimos que como va para arriba, implica la despolarización de las aurículas. Las aurículas están en este momento recibiendo sodio. Luego, el punto Q y S representarían la repolarización de las aurículas, pero son interrumpidas momentáneamente por el punto R, que representaría la despolarización ventricular. Luego de ahí se forma la onda T, que si bien es cierto es positiva, está representando la repolarización de los ventrículos. El pulso es un golpe perceptible en algunas partes del cuerpo, como el tórax o la muñeca, que se produce por el movimiento alternativo de la contracción y dilatación del corazón sobre las arterias. Si la sangre sale del ventrículo hacia las arterias, termina chocando contra la pared, originando que ésta se estire, pues provocando el pulso. Las pulsaciones se pueden tomar en cualquier arteria de nuestro cuerpo, ya que por todas partes pasa la onda de presión, por lo que éstas se estiran, ¿no? Recuerda, la arteria es la que se estira haciendo la onda que se ve en la parte del pulso. En el feto las pulsaciones son bastante rápidas, hasta 160 latidos por minuto, luego en niños son 90 a 110, y en adolescentes va entre los 80 y 70 latidos por minuto, luego en los ancianos hasta 60 latidos por minuto. Ciclo cardíaco es un conjunto de fenómenos eléctricos, mecánicos y hemodinámicos que ocurren en el corazón durante una sístole y una diástole. Recordad que la sístole es la contracción del corazón y la diástole la relajación. Dura cerca de 0,8 segundos y presenta 4 fases. Hay que tomar en cuenta bien esto antes de empezar la parte de ciclo. Si mandamos corriente eléctrica, si mandamos sodio hacia el músculo, este músculo se contrae haciendo sístole, y durante la sístole pues se bota sangre. Pero si ya no mandamos sodio y por el contrario sacamos potasio del corazón, este corazón se relaja, como indicamos. Ese fenómeno se llama diástole, y pues en ese momento el corazón recibe sangre. Entonces, en el ciclo cardíaco ocurren 4 fases. Esas 4 fases están agrupadas en 2 grupos, que es la diástole general y la sístole ventricular. Tomar en cuenta bien esto. Aurículas están arriba, ventrículos abajo. Entre aurícula y ventrículo, las válvulas tricúspide y bicúspide, ¿sí?, que van a ser llamadas ahora válvulas aurículo-ventriculares. Y pues las válvulas ubicadas entre ventrículo y arteria llamadas válvulas sigmoideas. En este primer gráfico, las válvulas aurículo-ventriculares están cerradas, sedes cerrados, y aquí las válvulas sigmoideas también se encuentran cerradas. Sabemos que durante la diástole el corazón recibe sangre y durante la sístole el corazón bota sangre. Vamos a la primera fase de la diástole general. Se dice diástole general porque tanto la aurícula como el ventrículo se están relajando. Ahora bien, en la primera fase de relajación isovolumétrica, que dura 0,1 segundos, la válvula aurículo-ventricular se encuentra cerrada y las aurículas reciben sangre de las venas, pero no hay presión suficiente como para abrir la válvula tricúspide y bicúspide. El ventrículo también tiene sangre, no se nota en este gráfico, pero la presión del ventrículo aún es mayor a la presión de la aurícula. Por esa razón la válvula no se ha abierto, debido a que arriba todavía hay poca sangre, ¿no? Si se sigue juntando más sangre, en algún momento la válvula aurículo-ventricular va a abrirse por el peso y la presión de la sangre que se encuentra en las aurículas. Si las aurículas superan la presión de los ventrículos, la válvula aurículo-ventricular se abre y la sangre cae a los ventrículos, llamándose esa fase de llenado ventricular. La fase de llenado ventricular dura aproximadamente 0,4 segundos. Y pues en ese momento los ventrículos reciben sangre de las aurículas debido a que la presión auricular ha superado a la presión ventricular. La válvula aurículo-ventricular se ha abierto, mientras que la válvula sigmoidea permanece cerrada. Primero, el ventrículo se llena de forma rápida, luego en forma lenta, y finalmente la aurícula se contrae. Al contraerse la aurícula, eso se llama sístole auricular, la sangre cae de sopetón hacia el ventrículo y rebota, ¿no? Y al rebotar la sangre termina cerrando la válvula aurículo-ventricular, ocasionando el primer ruido cardíaco. Entonces el primer ruido cardíaco ocurre por el cierre de válvulas aurículo-ventriculares. Eso pone fin a la diástole general y originará a la sístole ventricular.
En la sístole ventricular todo empieza con las válvulas nuevamente cerradas, la válvula auriculoventricular y la válvula sigmoidea se encuentran cerradas, pero los ventrículos comienzan a contraerse. La primera fase de la sístole ventricular se llama fase de contracción isovolumétrica, dura 0,1 segundos y en esta fase los ventrículos se contraen, pero no pueden expulsar sangre hacia las arterias debido a que la válvula sigmoidea está cerrada y ella se encuentra cerrada porque la presión del ventrículo aún no supera la presión de la arteria. Si la presión del ventrículo es mayor a la arteria, recién las válvulas se abrirían. Entonces, en la fase de contracción isovolumétrica, la válvula sigmoidea se encuentra cerrada, ya que la presión del ventrículo aún es menor que la presión de la arteria. Si el ventrículo se sigue contrayendo, aumentará la presión en el ventrículo y podrá superar a la presión de la arteria. En ese momento se pasa una fase llamada fase de eyección. En la fase de eyección, la presión del ventrículo supera la presión de la arteria y se abren las válvulas sigmoideas pasando la sangre hacia la arteria. En el fenómeno de eyección dura 0,2 segundos, entonces la sangre pasa hacia las arterias debido a la diferencia de presiones entre el ventrículo y su arteria. Ahora, esta sangre que pasa a las arterias va a regresar, debido a que, como tú sabes, las arterias van a salir por arriba, por la base del corazón, así que por efecto de gravedad la sangre va a tener que regresar, y la sangre al regresar termina cerrando la válvula sigmoidea, ocasionando el segundo ruido cardíaco. Entonces el segundo ruido cardíaco ocurre por el cierre de válvulas sigmoideas, ¿no? Y es debido a que la sangre regresó, y eso pone fin a la sístole ventricular para dar origen a la diástole general. ¿Cuánto de sangre es lo que se expulsó hacia las arterias? Normalmente se eyecta a la arteria 70 centímetros cúbicos de sangre y pues la válvula nuevamente regresa. Pero dentro del corazón ya había 60 centímetros cúbicos de sangre. Por lo tanto, cuando recibe sangre nuevamente, tu ventrículo, significa que tu ventrículo al final va a recibir 130 centímetros cúbicos de sangre, de los cuales termina botando 70 y quedándose con 60. El volumen de sangre que bota el corazón se llama volumen de eyección y, como dijimos, es de 70 centímetros cúbicos de sangre. Existe un tercer y cuarto ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco se da por el lleno rápido de los ventrículos y pues el cuarto ruido por la contracción de las aurículas. Gasto cardíaco. Gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa cada minuto el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. El gasto cardíaco se ha calculado que es igual al volumen sistólico, el volumen de eyección, por la frecuencia cardíaca. En un varón adulto normal de talla promedio de unos 70 kilos de peso, se sabe que el volumen sistólico de eyección es de 70 centímetros cúbicos por latido y que la frecuencia cardíaca de una persona normal es de 75 latidos por minuto. Así pues, el gasto cardíaco promedio sería 70 mililitros por latido multiplicado por 75 latidos por minuto, lo cual equivale a 5.25 litros por minuto. Por lo tanto, aproximadamente en un minuto, la sangre recorre todo tu cuerpo. Recordad que en el cuerpo humano hay cerca de 5 litros de sangre. Vasos sanguíneos. Hay que tener en cuenta de que las venas entran al corazón y las arterias salen del corazón. Salen a nivel de los ventrículos. Una arteria, una vez que sale del ventrículo, se ramifica y termina entrando a los órganos para darle oxígeno a estos. Claro que la arteria al ramificarse termina formando capilares. La arteria se mete al órgano y la vena sale del órgano. Una vez que el órgano ha captado oxígeno, bota CO2, ese CO2 sale por las venas, ¿no?, a través de sangre venosa, y la vena termina al final en la aurícula. Característica entonces de la arteria sale de un ventrículo. La arteria puede estirarse ocasionando el pulso debido a la salida de sangre durante la eyección. Esta choca con la pared de la arteria, estirándola, causando el pulso. La arteria tiene un recorrido profundo, muy cerca a los huesos. Tiene una capa más gruesa que la de la vena. La arteria se va ramificando, o sea, es divergente. Luego se ramifica y forma capilares. Los capilares hacen intercambio de gases o nutrientes con los tejidos. Son los que se encargan de la distribución de gases y nutrientes. Una vez que los capilares han recogido el CO2 y los desechos, se van juntando para formar dos venas. Generalmente siempre hay dos venas por cada arteria. Estas venas tienen aspecto nodoso, ¿no?, y pues terminan al final en las aurículas. Una dilatación en una vena se conoce como varice y una dilatación en una arteria debido a aumento de presión se conoce como aneurisma. Los aneurismas más peligrosos son los que se encuentran a nivel del cerebro. Algo importante que tomar en cuenta, como puedes ver en la imagen, la arteria tiene pared bastante gruesa, la vena muy delgada, pero la vena presenta válvulas que favorecen el retorno de sangre hacia el corazón. Características de una arteria, una vena y un capilar. La arteria nace de los ventrículos y termina en capilares. Tiene recorrido profundo, es divergente, o sea, se ramifica, es de aspecto tubular liso y solo tiene válvulas en su origen, que son las válvulas sigmoideas. En el caso de las venas nacen de los capilares, terminan en las aurículas, son de recorrido doble, superficial y profundo.
De ahí que son dos. Se tienden a ser convergentes, se van juntando para formar venas más grandes y su aspecto es meonodoso debido a las válvulas que presentan, ya que tienen válvulas en todo el trayecto. En el caso de los capilares, ellos nacen de las arterias y terminan en las venas, su tamaño es variable, su tendencia es que se mantienen igual, no se ramifican, son de aspecto tubular y pues no tiene válvulas, y también en número son múltiples. Generalmente en el caso de arterias hay una arteria por cada 2 venas, pero los capilares son mucho más abundantes que ellos. Una arteria, mientras más se ramifica, se va achicando, se va disminuyendo su calibre. En cambio, una vena, como es convergente, va aumentando su calibre. Cuando cortamos una arteria, la sangre sale a borbotones debido a las sístoles constantes. Mientras que cortamos una vena, la sangre sale a chorro continuo. Como la arteria tiene pared gruesa, cuando se queda sin sangre se mantiene cilíndrica, pero la vena, como tiene pared delgada, cuando se queda sin sangre se aplana. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que la arteria tiene pulso, la vena no presenta pulso. Generalmente la arteria lleva sangre oxigenada. La vena no, la vena lleva sangre desoxigenada a excepción de las pulmonares, que es todo lo contrario. En el caso de los capilares ellos intercambian sangre venosa por arterial y viceversa. Como pueden ver ahí, la arteria tiene pared gruesa, ¿no? La pared muscular es la más gruesa de todas. En el caso de la vena, las paredes son delgadas, pero es más gruesa en ellos la adventicia. ¿Ya? En cambio el capilar solo tiene una sola capa, ¿no? Es muy delgadita y tiene poritos llamados fenestras, por los que intercambian las gases entre ellos. Bien, con esto ponemos fin a esta parte teórica. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.